En la columna del desfile militar del 16 de septiembre, que se llevará a cabo en la plancha del Zócalo capitalino, participarán 12.492 elementos de las 3 Fuerzas Armadas, Marina, Sedena y Fuerza Aérea. Al frente, la Guardia Nacional encabeza la marcha. Benigno Hernández, inspector de la Guardia Nacional en Tehuacán, Puebla, nos habla de lo que para él representa desfilar por primera vez como parte de la Guardia Nacional. Es un orgullo, sin duda alguna, participar, ser parte de la Guardia Nacional y participar en este desfile como parte integrante de la Cuarta Transformación. Hacer nuestra labor es por más significativo. Entre las novedades del desfile estarán el equipamiento, vestuario y vehículos de la Guardia Nacional. También participan 3 mujeres comandantes de agrupamientos de desfile en tierra, Plan DNE-3, la Dirección de Escuela Militar de Medicina y la comandante del agrupamiento femenino. El grupo de mosaicos que lo habíamos visto desplegar paisajes emblemáticos desapareció. En su lugar se va a presentar una exposición en el Zócalo con stands de cada uno de los diferentes agrupamientos para que la gente los visite. Por su parte, la Marina Armada de México también explica las innovaciones que mostrará. Va a participar personal del INIDETAM, que es el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Armada de México, y vamos a poder observar un prototipo de radar de sonar de alerta marina temprana. Además, 135 integrantes de guardias nacionales o similares de países amigos también estarán en el desfile. En las imágenes, Libe Rodríguez, Saray Mariscal, 21 Noticias.